Saludos, mi nombre es Víctor Muñiz y bienvenidos a ¿Por quién carajo voy a votar? En el episodio de hoy estaremos hablando sobre Eduardo Batia Gautier, precandidato a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático, con el joven Abner Otero, delegado por acumulación y secretario de la Juventud Popular Nacional del Distrito de Carolina. También es estudiante de Trabajo Social en la Universidad del Este. Sin más preámbulo, que comience la entrevista. Saludos, Abner, ¿cómo estás? Saludos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Víctor, por la oportunidad de poder expresarme aquí a los jóvenes, de que tú estés ocupando un espacio muy importante, que es llevar el mensaje de cada uno de los candidatos en una forma muy particular de por quién carajo voy a votar. Pero es importante que la juventud ocupe estos espacios y yo te felicito y te agradezco por la oportunidad. Gracias a ti, gracias a ti. La primera pregunta que te tengo, le he preguntado a todos los que han participado en este programa, ¿por qué la juventud tiene que ir a votar en las primarias? No importa si es PNP o popular, ¿por qué tiene que ir a votar en las primarias y no esperar a las elecciones generales? Mira, yo creo que la composición de la pregunta se debe de alguna manera u otra retomar. Se tienen que votar en las dos. O sea, tú tienes un poder democrático que te lo otorga la Constitución y la democracia y nuestro ordenamiento jurídico. Pero yo respondo esa pregunta con otra pregunta que es, ¿cuál es el país que nosotros queremos? ¿Cuál es el Puerto Rico al que nosotros aspiramos? Y en base a eso, uno parte a las primarias, que es el vehículo que utilizan los partidos políticos para generar un filtro, es decir, cuáles son los hombres y mujeres que son capaces de darle respuesta a la pregunta que yo tengo, o la respuesta a mi pregunta de cuál es el Puerto Rico que yo quiero y quiénes son los que tienen la capacidad de ejecutar o de alguna manera u otra esquematizar y volver a la realidad ese Puerto Rico al cual nosotros aspiramos. Las primarias son muy importantes de que se participen porque adicional de que es el primer filtro, es lo que configura la papeleta, es lo que configura la papeleta de la victoria de cara al futuro en las elecciones generales. Te voy a dar un ejemplo, si en tu partido político, sea cual sea, hay un candidato que tú entiendes que no ha hecho el trabajo, tu deber como joven y como responsable de Puerto Rico es pues no votar por él y para que él no salga a hacer el esfuerzo necesario para que otras personas, caras nuevas o personas afines a tu visión de mundo puedan salir electas. Así que el tercer punto que es bien importante en este tema es que el asunto de la participación democrática en la juventud. Nosotros en el 2019 un gobernador que tenía el 42% del electorado a su favor y tenía el resto que estaba en contra, o sea, no había votado por él. Y yo quisiera que la juventud convirtiera ese entusiasmo, esa energía, que la logre canalizar a través de las primarias de los partidos políticos principales, el Partido Popular Democrático y el Partido Neoprogresista. Yo soy popular y pues ciertamente les exhorto a que voten en las primarias del Partido Popular Democrático, pero es convertir el reclamo en acción. ¿Y cuál es esa acción? Mediante la democracia, votando en las primarias. Esa es la importancia de que se salga a votar en las primarias, porque de cara al futuro, en noviembre, tienes ahí a los hombres y mujeres capaces de ejecutar eh, y esquematizar el Puerto Rico al cual uno aspira. ¿Por qué yo, ya que voy a las primarias, ejemplo, voy a las primarias, ¿por qué yo Sí. debo votar por Batia y no por Yulín o Charlie? ¿Por qué Eduardo Batia? Mira, de igual manera, voy a reformular un poco la pregunta. ¿Por qué votar en las primarias del Partido Popular Democrático? O sea, ¿por qué se debe votar en las primarias del Partido Popular Democrático? Mira, la primera respuesta es de que yo estoy convencido de que la única fuerza electoral capaz de derrotar al desastre del PNP es el Partido Popular Democrático. O sea, es el único contrapeso que existe en la actualidad en el Puerto Rico de ahora, capaz de derrotar al peor gobierno que ha pasado por la historia moderna. Yo no le quiero restar mérito a otros esfuerzos que han salido, ejemplo, Victoria Ciudadana, entre otros, pero ciertamente aún no han aglutinado la fuerza necesaria como para decir
de que son la fuerza capaz de derrotar al PNP, que dicho sea de paso, esto es para la juventud, el partido más disciplinado, el partido que al final del día siempre se unen a través de la bandera de la estadidad, es el Partido Nuevo Progresista. Y que hay que reconocer que ellos, a pesar de las circunstancias que han pasado, siguen siendo una fuerza contundente en términos de llevar gente a votar. Lo vimos en las elecciones pasadas, en papeletas íntegras en el PNP, y por eso ellos hicieron la reforma electoral como lo hicieron, en términos de ellos apropiarse del poder, porque, por ejemplo, decir de que las comisiones van a estar regidas por el partido que haya sacado mayores votos íntegros, pues ciertamente es como para que ellos mismos se instalen en el poder desde el aparato electoral. Así que en ese asunto, siendo nosotros la única fuerza capaz de derrotar al PNP, nosotros vamos por primera vez a unas primarias, a diferentes puestos, pero por primera vez a unas primarias de la gobernación. Desde que nos fundamos hace 82 años atrás, siempre el gobernador era elegido a dedo. En el 2020, los populares vamos a poder elegir entre 3 buenos populares, 3 buenos servidores públicos, excelentes, que han dejado la vida en el servicio público y por el Partido Popular Democrático, pero más aún por el país. Así que nosotros, o sea, tenemos, los voy a poner el número de papel en la papeleta. Tenemos a Charlie Delgado Altieri, que pudo haber revalidado un cuatrienio adicional en Isabela, pero aún así decidió brincar al plano internacional y pudo haber ganado. La realidad, si hubiese aspirado a la alcaldía de Isabel, hubiese ganado. Por otra parte, tenemos a Carmen Yulín Cruz, que tenía una avenida directa para llegar a Washington siendo comisionada residente, pero aún así ella dijo, no, yo me voy a hacer disponible para el Partido Popular Democrático y adicional a ello para la gobernación. O sea, ella tenía vía directa también para una victoria, una victoria fácil. Por otra parte, tenemos al senador Eduardo Batia, una de las personas más capaces que ha dado el país por su preparación, por su trayectoria, entre otras características, es un reformador. Fácilmente el cuatrienio pasado, Alejandro pudo haberlo nominado para ser juez y hubiese sido excelente jurídica, pero decidió aguardar su tiempo para entonces hacerse disponible a la gobernación. Así que tenemos 3 hombres, 2 hombres y una mujer en la papeleta a la gobernación, que pudieron haber optado por cualquier camino fácil de cara a una victoria, pero decidieron hacerse disponible a la posición más difícil que hay en la democracia puertorriqueña, que es la gobernación, que es la ejecución de hacer valer las leyes, entre otras cosas. Así que tenemos que el PNP es una fuerza disciplinada. Por otra parte, la única fuerza capaz de derrotar al PNP es el Partido Popular Democrático, y el desastre de este cuatrienio solamente se puede evitar votando en las primarias del Partido Popular Democrático por hombres y mujeres comprometidos con el país, no tan solo a la gobernación, sino también a la Cámara de Representantes, el Senado y los puestos electivos de distritos representativos. Así que, sin mencionar de que el Partido Popular Democrático tiene una papeleta exquisita en todas las papeletas de jóvenes que se han hecho disponibles para el país. Por ejemplo, en el precinto 4 tenemos a Manuel Calderón Cerame, un joven que se ha desarrollado constantemente en el Partido Popular Democrático y es joven y se desarrolló con nosotros. Tenemos un Gabriel López Arrieta, excelente administrador público en términos de dirigió la Oficina de Asuntos de la Juventud, de igual manera el Departamento de Vivienda. Así que tenemos jóvenes en el distrito de Carolina. Yo soy de Carolina. Tenemos a Cristian Rodríguez, expresidente de la Juventud Popular Nacional del distrito de Carolina. Así que el joven debe votar en las primarias del PPD porque, más que todo, esta institución respeta al pueblo, es inclusiva y, adicional a ello, por mucho, tiene más que ofrecer que lo que hemos vivido con el PNP. Ok, ahora contesta mi pregunta. ¿Por qué yo debo votar por Batia? ¿Por qué Eduardo Batia? Ahora sí, esa sí te la puedo responder. Mira, quería hacer ese statement primero. Mira, Sí, pues Eduardo Batia, lo primero, Eduardo Batia es un reformador. Puerto Rico requiere de reformas
profundas que le devuelvan la confianza a la gente en el servicio público. Hemos visto tantas y tantas catástrofes con el asunto de la corrupción en el PNP, que la verdad ha mermado la confianza que se tiene en las instituciones. Y yo creo que Eduardo Batia, no importa el capital político que le cueste asumir posiciones, él las va a asumir, las va a defender y sobre todo se compromete con cumplirlas. Ejemplo de ello, reformar la Autoridad de Energía Eléctrica a través de la energía renovable. Ejemplo de ello, cuando dirigió la Oficina de Asuntos de Puerto Rico en Washington, no se le hizo ningún señalamiento de corrupción y estuvo manejando mucho dinero en esa oficina. Adicional a ello, se enfrentó al asunto de la educación en Puerto Rico, asumiendo el costo político de lo que representaba ello en aquel entonces, y que no importa el costo político, él estuvo dispuesto a pagarlo, pero más aún estaba siempre dispuesto a reformar a Puerto Rico. Y yo creo que ya estamos cansados de administrar los problemas y ya es tiempo de que se tengan que atender nuevos problemas porque hace falta reformar a Puerto Rico. Y Eduardo Batia es esa persona que va a reformar a Puerto Rico. No hay duda de que Eduardo Batia tiene un historial extenso en el Senado de Puerto Rico y había mencionado ahora mismo en la Oficina de Asuntos de Washington, o sea, Oficina de Asuntos en Puerto Rico de Washington. Sí. Ha hecho mil cosas, ha legislado por los derechos de la comunidad LGBTIQ y ha sido amplio defensor de la conservación ambiental, pero también fue uno de los senadores que firmó la ley de privatizar Mar Chiquita y en el debate primarista estuvo en contra de un proyecto, el proyecto Luma, que él mismo admitió que no leyó ni estudió. Como joven, yo puedo mantener mi confianza en Batia. La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Mira, en el asunto de la comunidad LGBTQI+, definitivamente un férreo defensor de sus derechos es Eduardo Batia. Él permitió y su Senado aprobó legislación para que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños, formar una familia. Y ese es su compromiso. Estuvo a favor de que el plan médico de los empleados públicos logren cobijar a sus parejas que sean del mismo sexo, brindando salud, o sea, acceso a la salud. Adicional a ello, apoyó la pieza legislativa que prohibía las terapias de conversión. Y sin duda alguna, constantemente ha demostrado su compromiso con la comunidad. En el tema del medio ambiente, yo quiero hacer una siguiente analogía y yo creo que nos sucede a todos. El asunto de que tú puedes hacer muchas cosas buenas y solamente vas a ser recordado por la mala. Y yo no quiero que eso suceda con ninguno de los candidatos, pero en particular con Eduardo Batia. ¿Por qué? Porque Eduardo Batia, siendo presidente del Senado, aprobó el plan de uso de terreno. Se duplicó la proporción de terrenos protegidos en Puerto Rico. Le impuso sanciones criminales al violentar la ley de vida silvestre. Y la verdad es que sí, él votó mal. Él explicó que votó mal en el proyecto de Mar Chiquita, malos entendidos, entre otras cosas. Pero ciertamente, cuando se percató, le pidió a la gobernadora que devolviera el proyecto de ley para que de esa manera o se vete o que se reconsidere. Y hasta cierto punto lo logró, ya que la gobernadora lo devolvió a petición del presidente del Senado. En el tema de la privatización de Mar Chiquita, yo creo que hubo un error de comunicación y bien importante, que él ha hecho ya cosas que demuestran su compromiso con el medio ambiente y en este asunto particular, pues se rectificó. En cuanto al asunto de Luma, Luma es la nueva compañía que va a regir los diferentes procesos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en ese asunto en particular, no es un proyecto, no es un proyecto de ley, es un contrato que se hizo en cuartos oscuros, que nos enteramos todo el mundo cuando salió en el periódico y tardó bastante en publicarse. Algo bien importante, cuando él establece ese asunto de que no lo había leído y demás, es la parte en términos de que hay unas disposiciones en el contrato que establecen que si tú rompes ese contrato, le va a costar más dinero al erario público. Dinero que pues, la realidad del asunto es que no tenemos.
el año fiscal pasado lo cerramos con menos recaudos de lo que se hizo en el año pasado. Y cada vez han ido mermando los recaudos en Puerto Rico. Y en un país en quiebra, o sea, hacerle pagar a Puerto Rico por alguna propuesta que quizás suene agradable y que en realidad es lo que todos aspiramos, pues yo creo que es un poco irresponsable. Yo creo que ser responsable es decir, mira, no lo he terminado de leer, tengo que terminarlo porque las disposiciones del contrato podrían afectar, o sea, cancelarlo podría afectar adversamente al puertorriqueño más de lo que ya está. Así que en ese aspecto sabemos que pues cometió la equivocación con lo de Marchiquita, tiene una amplia trayectoria en el asunto del medio ambiente, la comunidad LGBTQI+. Lo que te dije al principio, Eduardo Batia es un reformador que siempre cumple su palabra, y no tan solo que cumple su palabra, no tan solo que cumple su palabra, sino que tiene la capacidad de desarrollar un Puerto Rico al cual todos merecemos. Y lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera política en diferentes posiciones que ha tenido. Que dicho sea de paso, en el asunto de la equivocación de lo de Marchiquita, Manuel Natal Albelo le sucedió lo mismo y Rafael Tatito Hernández también. Así que es bastante, o sea, no es que sea común, sino que sucede en la legislatura. Ahora tengo que hablar de las noticias que salió recientemente, que salió que Eduardo Batia era bonista de la Autoridad de Energía Eléctrica. En las primarias, o sea, en el debate primarista que hubo en Telemundo, él se Sí, autoproclamó defensor del servicio público y dio ejemplos de que sus padres eran servidores públicos, que él entiende el servicio público, pero siendo bonista de la Autoridad de Energía Eléctrica, muchas personas o sea, pueden verlo como hipocresía, ok. realmente. Eh, Todavía podemos mantener esa confianza en Batia, o sea, repitiendo la pregunta anterior, sabiendo que él fue bonista de la Autoridad de Energía Eléctrica, y podemos mantener nuestra confianza en eso, o sea, después que él fue bonista. Bien, sí, la premisa de que cogió dinero es equivocada. Sabemos que, y él mismo lo estableció, perdió mucho dinero. Y la pregunta, la devuelvo a la audiencia, es, país, o sea, ¿es hipocresía tú confiar en Puerto Rico? La respuesta, entiendo que no, o sea, y en el asunto de lo que es los bonos de lo que sucede, de lo de la Autoridad de Energía Eléctrica, mira, hubo una política pública muy rigurosa donde se le exhortaba a todos los ciudadanos, a todos y cada uno de los ciudadanos, a que compren bonos en Puerto Rico, lo cual representa una inversión. Es una inversión de largo plazo apostando al país, a que el país va a poder desarrollarse económicamente hablando. Y es en ese sentido que él apuesta al país y apuesta en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y muy particular el asunto del beneficio. No hubo beneficio alguno. Eduardo Batia constantemente ha legislado en contra de los bonistas. En palabras de García Padilla, lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa iba en contra de los bonistas, por ende, no hubo un conflicto ético, no se tenía que inhibir del proceso, porque él no estaba buscando un beneficio para sí mismo, él estaba buscando un beneficio para los puertorriqueños, en general, reformando a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, adicional a eso, otra legislación que va en contra de los bonistas y que inclusive han demandado al gobierno por ello es el asunto de las energías renovables. En el asunto de la energía renovable, Eduardo Batia legisló para poder facilitar la transición de las personas a que tengan un panel solar o una batería en el techo de sus casas o dentro de sus casas. Los bonistas demandaron al gobierno diciendo de que iba a haber una emigración masiva al aprobarse esa ley, de tal forma de que la autoridad no iba a tener dinero suficiente para poderle pagar a ellos. Y demandó al gobierno porque reconocía que la legislación iba en contra de ellos como bonistas. Y al final del día, Eduardo Batia perdió mucho dinero apostando al país y, en cierta medida, siempre estando del lado correcto de la historia, que es a favor de la gente, a Okay. favor del pueblo, reformando lo que hace falta reformar en el país. Okay. Eh,
Algo bien particular de Eduardo Batia es que él defiende el estatus político actual de Puerto Rico, que es el Estado Libre Asociado, el ELA. Para jóvenes que no creen en el Estado Libre Asociado, que debemos salir de esa cláusula territorial, ¿por qué deben votar por Batia? Mira, inicialmente pues la respuesta sigue siendo la misma. Eduardo Batia es un reformador y las políticas públicas de avanzada alrededor del mundo en el desarrollo social y económico se basan en reformar, constantemente reformar, porque para administrar los problemas, ya hemos administrado los problemas hasta el sol de hoy. Hace falta reformar. Y quiero comenzar con lo siguiente, la respuesta a la pregunta, de que debemos dejar de demonizarnos los unos a los otros porque pertenecemos a X o Y facción. Con esto me refiero a que el debate del estatus es medular, es necesario, se tiene que atender con seriedad, pero la resolución en la actualidad del estatus no va a resolver los problemas estructurales que tenemos. El asunto de la deuda no la resuelve el estatus, de la infraestructura tampoco, los preparativos para desastres naturales, mucho menos. O sea, la corrupción, el asunto de la Junta de Supervisión Fiscal no es un asunto que se atienda directamente vinculado al estatus. Y tenemos que reconocer que puede venir cualquiera a decirnos en el día de hoy de que se va a desarrollar el Estado Libre Asociado, vamos a llegar a la libre asociación, vamos a ser independientes, vamos a ser Estado. Y le está mintiendo al país, le está mintiendo a las personas porque la carreta de la resolución del estatus se ha estancado, porque el Congreso Federal no ha tomado cartas sobre el asunto y no ha llegado personas serias, genuinamente serias, que quieran resolver el asunto del estatus. Por ejemplo, se han propuesto plebiscitos que han quedado en nada, que solamente el PNP cree que ellos ganaron. Y eso les resta seriedad a la resolución del estatus. Y por eso es que tú puedes creer en lo que tú quieras, realmente. O sea, lo que tú quieras para el país, tú lo puedes creer. Ahora bien, Eduardo Batia puede creer también en lo que él quiera, al igual que Carmen Yulín y Charlie Delgado Altieri. Y eso no va a ser un asunto de que vaya a resolver los asuntos medulares que nos aquejan diariamente. Eh, pero ciertamente hace falta una persona seria como lo es Eduardo Batia, que se sienta en la mesa de negociación y que de una vez por todas nos saquen de la cláusula territorial que tanto daño nos hace y que en cierta medida impide que cualquiera de las facciones que creen en algún estatus particular pueda avanzar en esa resolución. Así que, eh, aunque Eduardo Batia representa el estadolibrismo vivo en Puerto Rico, que todavía sigue vigente, eh, siempre ha querido reformar a Puerto Rico. Lo ha hecho desde el cartel del petróleo, ha dado frente al monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica. El hecho de querer que el dinero de educación pase, en vez de se quede allá en Atorrey, baje a los estudiantes y de alguna manera u otra mejorar la condición social y económica que vive Puerto Rico desde su base, que es la educación, hasta pues los asuntos que nos aquejan diariamente. ¿Cómo Batia va a ayudar a la juventud a echar hacia adelante, no solo en la educación, sino en todos los aspectos, socialmente, económicamente, políticamente? ¿Cómo va a ayudar a la juventud? Pues mira, lo primero, yo quiero recalcar lo siguiente. Eduardo Batia es el autor de la medida legislativa que le quita los $800 de cuota a los estudiantes de la UPR. Y eso demuestra un claro compromiso con ellos. Adicional a ello, él aspira a que se le devuelva el presupuesto a la Universidad de Puerto Rico y de igual manera reformarla, pero reformarla desde la comunidad universitaria. A su vez, fomentar que la universidad se inserte en las corrientes de investigación para poder crear propiedad intelectual, cosa que le pueda llegar fondos a la Universidad de Puerto Rico y de esa manera utilizar ese dinero en favor de la educación, ya sea en los maestros, en materiales, entre otras cosas. Pero el compromiso de Eduardo Batia es ese, devolverle el presupuesto a la comunidad universitaria y facilitar que se inserten las corrientes de investigación de una manera más rigurosa y más continua. En términos de la juventud, eso es en el tema de la educación en la Universidad de Puerto Rico, pero quiero destacar también el tema de los micropréstamos para los empresarios. ¿Sabe? ¿Verdad? Mediante educación
de talleres desde la universidad, otorgar micropréstamos desde el gobierno de Puerto Rico a estas empresas, startups y demás, para poder desarrollar la economía desde la juventud, que ciertamente es un nicho que atiende esa cosa del empresarismo, emprender camino. De igual manera, su compromiso con las mujeres, tanto jóvenes como adultas, pero en particular con las mujeres jóvenes que son madres, que son solteras, que necesitan allegar fondos a sus arcas. Mira, él propone que haya cuidado de menores para que la mujer pueda trabajar, en términos de trabajar desde la casa. De igual manera que crear talleres para las mujeres para que logren crear su propia empresa y de esa manera lograr una independencia económica en términos de salir hacia adelante. Y a través de la energía renovable, crear empleo para que los jóvenes se queden en Puerto Rico. Crear empleo, ya sea en el asunto del mantenimiento e instalación de las placas solares, entre otros temas que están vinculados entonces a un desarrollo económico holístico del país, donde se incluyen todos los sectores y se reforma lo que se tiene que reformar, que todos sabemos. Eh, Ahora la última pregunta que te tengo es, ¿por qué la juventud debe ir a sacar su tarjeta electoral? Obviamente ya se les pasó la fecha para votar en las primarias, pero todavía tiene tiempo para votar en las elecciones generales. Tiene hasta el 14 de septiembre para sacar su tarjeta electoral. ¿Por qué la juventud debe ir a votar? ¿Por qué sacar la tarjeta electoral? Pues mira, porque es el mecanismo en la democracia donde vivimos, es el mecanismo que se utiliza para certificar que usted es una persona hábil para salir a votar. Y es necesaria sacarla porque a la hora de entrar al colegio, a la escuela, al salón de clases que está, se utiliza la tarjeta para identificarte. ¿Por qué debe votar en las elecciones generales? No queremos que haya otros casos de corrupción absurdos como los que hemos vivido. Hace falta reformar a Puerto Rico, hace falta devolverle el poder a la gente y para que un evento como el chat de Telegram o obstrucción de la justicia de Wanda Vázquez no vuelva a ocurrir en el futuro, hace falta que la juventud participe de los procesos democráticos en las elecciones generales. Abner, muchas gracias por participar en el programa. Nada. Espero tenerte otra vez en cualquier momento y nada, Claro. gracias por participar. Muchas gracias por sintonizarse al programa de hoy. Los invito a que me sigan en mis redes como Víctor Muñiz PR en Instagram y Twitter y en Facebook como Víctor Muñiz Rosa. Y que le den like y compartan este video y que se suscriban al canal para más contenido. Los invito a que sigan a Abner Otero en sus redes y que sigan este programa en formato podcast. Estamos en Spotify, SoundCloud y Apple Podcast. Gracias por todo y los veo en la próxima.